nombre es Juana Bento y voy a explicarles el análisis que hice sobre el texto La alegoría de la caverna. Elegí este texto porque me parecía interesante el análisis que se podría hacer sobre la estructura del texto, más allá de los análisis sobre la filosofía que nosotros podemos hacer. La alegoría de la caverna es un fragmento del libro de la República de Platón. Yo elegí una primera edición del año 1986 y es una traducción de Conrado Eggertsland. En la alegoría de la caverna, que es el fragmento del libro 7 de la República, Sócrates lo que busca es explicarle a su discípulo Glaucón en qué situación se encuentra el ser humano con respecto al conocimiento. Es por eso que acude a una explicación metafórica de cómo podemos percibir dos mundos. Un mundo sensible, que es un mundo al que accedemos a través de nuestros sentidos, y un mundo inteligible, que es el que nosotros accedemos a través de la razón y el conocimiento. Y explica que luego de tener acceso a ambos mundos es cuando nosotros podemos decir que podemos obrar con sabiduría plena. Ahora voy a pasar a la explicación de la estructura del texto. Me parecía importante explicar la etimología de la palabra alegoría, que viene del griego alegoría y que significa figuradamente. La alegoría es una figura retórica. Las figuras retóricas son construcciones verbales que por un fin expresivo o pragmático se diferencian de los modos de habla o escritura habituales que nosotros tenemos. Además es un recurso literario que lo que busca es generar cierta armonía y belleza en el discurso. La alegoría busca explicar un concepto abstracto a través de diferentes metáforas que evocan un mismo significado. Es decir, recurre a muchas metáforas para poder explicar una cosa por otra. Es por eso que en la alegoría nosotros encontramos dos planos. Un plano real, que es el plano al que el locutor va a transmitir, y un plano alegórico, que es esta imagen evocada o este mundo evocado, que es la metáfora en sí. Y es la metáfora lo que sostiene a la alegoría a lo largo de todo el discurso. La alegoría de la caverna tiene una trama argumentativa. ¿Qué es la trama argumentativa? Es la trama en donde nosotros encontramos una tesis, es decir, una idea principal a la que nosotros vamos a defender o a avalar o a refutar a través de diferentes recursos. Estos recursos que nosotros utilicemos, ya sea en la ejemplificación, los modalizantes, las figuras retóricas, van a justamente refutar o apoyar nuestra tesis. Y después lo que tenemos es la conclusión. La conclusión es lo que va a cerrar nuestra idea apoyando o refutando dicha tesis. En esta alegoría nosotros lo que encontramos como tesis es la educación y la falta de educación. En la tesis nosotros lo que encontramos es la función del lenguaje expresiva, como lo define Jacobson, es la función que busca informar al receptor de algo. Es por eso que se enuncia de manera enunciativa respectivamente. Como argumentación encontramos los modalizantes, la modalidad oracional y la figura retórica, específicamente la metáfora. Dentro de esta argumentación, la función del lenguaje es la función apelativa, es esta función que busca generar algo en el receptor y se encuadra y se enmarca con respecto al receptor, es la que presta atención al receptor y cómo generar o causarle algo. Y como conclusión lo que nosotros encontramos es el siguiente fragmento. Ha de concluirse que en el ámbito visible ha engendrado la luz y de señor de ésta, y en el ámbito inteligible es señora y productora de la verdad y de la inteligencia, y que es necesaria tenerla en vista para poder obrar con sabiduría. En esta conclusión lo que se busca es justamente avalar todo lo expuesto por Sócrates anteriormente. Dentro de la argumentación, que es lo que está compuesto por estos diferentes recursos al que el locutor va a elegir, nosotros dentro de la argumentación de la alegoría lo que encontramos son los modalizantes. Los modalizantes nos permiten a nosotros encontrar en el texto la presencia del locutor y poder ver la subjetividad del mismo dentro de la argumentación. Como modalizante encontramos a la figura retórica y principalmente la metáfora. Es la metáfora la que nos mantiene y nos sostiene a toda esta alegoría a lo largo del discurso. Es por eso que nosotros encontramos dos mundos en el desarrollo del texto. Un mundo real, que es el mundo al que pertenecen tanto Sócrates como Glaucón, y un mundo alegórico, un mundo metafórico o irreal, que es el mundo que Sócrates crea para poder explicar su teoría. Es este mundo en donde se encuentran unos prisioneros encadenados dentro de una caverna, que representan al ser humano
con respecto al conocimiento. En esta metáfora nosotros encontramos la función poética, que es la que busca generar este sentimiento en el receptor y que se orienta hacia él. Como otro modalizante encontramos la modalidad oracional. La modalidad oracional es lo que permite al locutor crear su mensaje depende de su receptor. Es decir, es lo que nos permite hacer que nuestro mensaje sea más eficaz dependiendo del receptor que nosotros vamos a tener. Dentro de la alegoría, la modalidad oracional que encontramos es la modalidad oracional interrogativa. Como nosotros tenemos un texto escrito, nosotros percibimos esta modalidad a través de los signos. Si el discurso fuese oral, nosotros lo percibiríamos a través de la entonación que el locutor tiene para con dicho enunciado. Con esta modalidad, si bien es una modalidad interrogativa, es una modalidad interrogativa retórica, porque Sócrates, que es quien expone y hace estas preguntas, ya conoce la respuesta de dichas preguntas y lo que busca es que su receptor Glaucón y también nosotros como receptores reflexionemos y razonemos a través de lo que él expone. Un ejemplo de esto es el siguiente fragmento. Piensa ahora esto. Si descendiera nuevamente y ocupara su propio asiento, ¿no tendría ofuscados los ojos por las tinieblas al llegar repentinamente al sol? Sin duda, contesta Glaucón. Claramente aquí la función es la función condativa o apelativa según Jacobson Obuler, que es la que se orienta en generar algo en el receptor, es decir, generar una respuesta, una acción de pensar en, bueno, ¿es así o no es así? Dentro de la secuencia argumentativa principal, nosotros encontramos la secuencia dialogal. Como lo dice el material de la unidad número 1, la secuencia dialogal no puede conformar una trama por sí sola, sino que tiene que componer otras. Es por eso que la encontramos dentro de la trama argumentativa en sí. En este caso nosotros tenemos una trama dialogal directa y de interlocutor, es decir, están ambos presentes en la conversación, está el locutor y el receptor presentes en la conversación y nosotros percibimos que es directa porque no solo están presentes, sino que, por ejemplo, en el texto los encontramos a ambos hablando en primera persona y tenemos los ejemplos de que en el texto nosotros encontramos el diálogo de Glaucón y de Sócrates iniciado por el guión largo, que es el que permite la voz de este receptor. Un ejemplo de esto es el siguiente fragmento. Y si intentase desatarlos y conducirlos hacia la luz, ¿no lo matarían si pudieran tenerlo en sus manos y matarlos? Seguramente, contesta Glaucón, y aquí nosotros encontramos los dos guiones largos que permiten la voz tanto de Sócrates como de Glaucón. Lo que me falta analizar es la parte del registro. El registro está compuesto por un modo, un campo y un tenor. Dentro del texto nosotros podemos percibir como el modo es escrito, si bien podríamos decir que bueno, son diálogos que se hicieron entre Sócrates y Glaucón y que luego Platón transcribió, nosotros como receptores percibimos este texto a través del campo escrito, del modo escrito, disculpen. En cuanto al campo, el campo lo analicé desde un punto de vista quizás un poco más complejo porque me parecía bueno analizarlo tanto en el campo en el que lo percibimos nosotros como en el que lo percibían ellos en el momento de la conversación o en el momento en el que se transcribió el diálogo. El contexto de ellos es el año 380 a.C., pero tanto su campo como el nuestro es el mismo, es el campo académico o filosófico, nada más que lo que cambian son las formas o los lugares donde este campo se lleva a cabo. El tema del texto en sí es la misma tesis de Sócrates, es decir, la educación y la falta de educación. En cuanto al tenor, en el tenor interpersonal nosotros encontramos quizás un tenor formal o que mantiene esta distancia entre maestro y discípulo a través del trato de usted. En cuanto a la elección léxica de Sócrates, no encontramos una elección léxica muy sofisticada o complicada porque lo que Sócrates buscaba era justamente hacerse entender por todos. Y en cuanto al tenor funcional, nosotros encontramos un tenor funcional reflexivo porque Sócrates siempre está buscando esta reflexión por parte de su receptor que es Glaucón. Y además encontramos un tenor funcional expresivo porque Sócrates también lo que está haciendo es expresar y exponer, es positivo más que expresivo, exponer sus conocimientos.
Por eso es que lo denominé también expositivo al tenor funcional. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.